en esta mañana quiero hablar acerca del propósito de la vida. Miren, hablar del propósito de la vida es una búsqueda desesperada del ser humano. No solamente de los cristianos, sino del ser humano. El ser humano anda desesperadamente buscando la razón de su existencia, el por qué está en la tierra, qué hacemos acá, y porque quiere buscar un significado por el cual vivir, una razón por el cual vivir y dedicar su tiempo, su esfuerzo, su dinero y todo lo que tiene. A veces escuchamos frases que no son bíblicas, pero son piadosas y que a veces encaja bien con nuestra filosofía cristiana. Y hay algunos que dicen, bueno, no le preguntes a Dios para qué, sino preguntarle a Dios por qué. Y esa oración en realidad tiene su origen en la psicología. Yo no estoy mal ni en contra de la psicología, pero la psicología no está pensando en Dios. O sea, la persona está diciendo, el psicólogo dice, no le digas a la vida por qué, porque estaría buscando razones y estaría buscando, quizás demostrando quejas, sino preguntarle a la vida, ¿para qué? Para que puedas encontrar el propósito de tu razón de existir. Pero es un argumento filosófico, porque la Biblia está repleta de personas que le dijeron a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Desde la cruz Dios dijo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y a Dios no le molesta, no le se pone mal que alguien le pida razón de la circunstancia por el cual está viviendo. Los salmos están repletos de por qué. ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la angustia? ¿Por qué te quedas en silencio? Y Dios, con todo su amor y su paciencia, está respondiendo esas preguntas. Entonces, ahora nosotros como cristianos, también muchas veces escuchamos consejos o escuchamos por ahí o algún mensaje, como van a escuchar hoy, de que también andamos buscando el propósito de Dios y el propósito de Dios para mi vida y cuál es el plan de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mí. Andamos medio como desesperados buscando esa búsqueda de ese propósito. Por eso seguramente ustedes van a decir, sí, lo he escuchado muchas veces lo hemos mencionado. Bueno, saben que llegan momentos en nuestra vida que comenzamos a replantearnos muchas de nuestras decisiones y nos hacemos preguntas como, ¿estoy en el lugar que Dios quiere que esté? ¿Estoy sirviendo a Dios en el ministerio donde Él me ha puesto? ¿Será el ministerio que Dios me puso o en realidad fui yo que decidí estar ahí? ¿Estoy cumpliendo con el propósito de Dios para mi vida, por el cual Él me salvó? Y al hacernos todos estos replanteos, empezamos también, qué sé yo, a sentir de que uno no se siente en el lugar, cree que no está en el lugar correcto donde debería estar. Y porque todos queremos tener el sentimiento o el gozo de cumplir con el plan o el propósito de Dios en el lugar donde estamos, en la época donde nos encontramos, ¿o no? Creo que es una búsqueda que todos nosotros tenemos. Por eso yo les leía hoy en la Cena del Señor las palabras del apóstol Pablo. Ahí en Hechos 20, 24, él dice, pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no quería perder ni un segundo, ni un minuto, ni una oportunidad de su vida. Él quería cumplir con el propósito por el cual Dios lo había salvado. Y ustedes recuerdan en Hechos capítulo 9, cuando él se convierte y Dios le presenta el propósito por el cual lo estaba buscando. Cuando le dice a Ananías, dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante reyes, ante príncipes, ante naciones, porque yo le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. ¿Lo recuerdan? Más o menos las palabras que aparecen ahí.
Pero cuando no sentimos que Dios nos usa, cuando pensamos que estamos en el lugar equivocado, haciendo un ministerio que creemos que Dios no nos ha llamado a hacer, esto comienza a afectarnos de manera negativa. Y terminamos pensando que lo que estamos haciendo no tiene valor ni trascendencia, ni peso eterno. Pensamos que, qué sé yo, bueno, que debería estar en otro lugar, debería estar casado con otra persona, debería haber estado sirviendo en otro ministerio. A todo esto, a todos estos pensamientos raros y estas emociones, tenemos que añadirle también al mal uso que muchas veces tenemos de las escrituras. Porque a veces vamos a la escritura como un libro de autoayuda. ¿Estoy mal? Voy a la Biblia. ¿Me siento triste? Voy a la escritura. ¿No siento gozo? Voy a buscar la escritura para empezar a sentirme mejor. Y ver la Biblia como un simple libro de autoayuda, que cada vez que depende de cómo me sienta, voy a la Biblia, a veces también vemos la Biblia como un libro de historia. Y comenzamos a ir historia por historia que aparecen en las Escrituras, y por regla general aplicamos las lecciones de esas historias a nuestras preocupaciones personales. Y saben que debido a esta práctica, asumimos de manera equivocada que la Biblia tiene que hablar más de nosotros que de Dios. Y vemos la escritura como una colección de historias al azar. O sea, ¿qué tiene que ver la vida de Abraham con la de David? O la vida de David con Moisés. Y vemos como una historia que no están todas al azar y que ninguna está conectada unas con otras. O sea, uno no alcanza a ver el propósito global o el propósito integral que Dios tiene. Y por eso le decía, si uno ve la Biblia de esa manera y agarra aplicaciones personales, simplemente verlos así para que me pueda ayudar en mi situación presente, vemos la escritura como algo, con una actitud egoísta o egocéntrica, porque tiene que hablar de mí, de mis situaciones personales, de mi vida, de lo que yo estoy pasando hoy, y no ver los propósitos globales de Dios. Miren, por lo menos Dios tiene 3 propósitos globales. Si vos lees la escritura de Génesis, Apocalipsis, vas a encontrar 3 propósitos globales, integrales de Dios. Vas a ver la gloria de Dios que se revela a todas las etnias, la gloria de Dios, que Él quiere revelarse a todas las etnias, el reino de Dios sobre todas las etnias y la bendición de Dios, de la redención para todas las etnias. Así que Dios revela su gloria a las etnias para recibir de las etnias que lo glorifique. Porque a lo largo de todas las escrituras, si vos te haces la pregunta, ¿cuál es el tema principal de toda la Biblia? El tema principal de toda la Biblia es la gloria de Dios, el reino de Dios y la redención de Dios hacia la humanidad. Así que no es la historia de la humanidad, es la historia de Dios. Porque la Biblia habla más de Dios que del hombre. O sea, y cuando nosotros tratamos de centralizarla, que nosotros somos el tema, el centro de todo esto, es cuando tenemos un enfoque distorsionado de las escrituras. Así que la Biblia es la historia de Dios, la historia de los propósitos globales de Dios. Ahora, Dios, para cumplir sus propósitos, Él tiene un plan para llevarlo a cabo. Y es un plan, para que nosotros podamos entenderlo un poquito, es un plan que Él lo concibió en el pasado eterno. La eternidad no tiene tiempo, ¿no? Pero en la eternidad pasada, y la
culminará y las terminará y concluirá en la eternidad futura. Así que la Biblia es la historia de la gloria de Dios, la historia del reino de Dios y la historia de la bendición de la redención. Y como personaje principal, personaje clave, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Mire, voy a hacer una práctica que creo que cuando estuve con ustedes la habíamos hecho. Por ejemplo, miren, para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo a veces tenemos un enfoque. Si yo le digo a ustedes, a ver, ¿quién me dice de memoria Juan 3:16? De memoria, ya, a ver, cualquiera. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Excelente, excelente. ¿Y saben qué hacemos con ese texto? A veces, porque de tal manera amó Dios al mundo y es muy generalizado. Entonces, muy general. Entonces, vamos a hacerlo más personal. Poné en el mundo, poné tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a Fito, ¡wow! ¡Qué bien me hace sentir! Que Dios mandó a su Hijo Jesús para que Fito no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, me da valor, me hace sentir bien, me siento lleno. Ahora, yo quiero que me digan de memoria Juan 3:35. ¿Te lo De leo? memoria. No, de memoria. Miren, el Padre ama al Hijo y al mundo entregó en sus manos. Ahora, no vemos esa parte del amor de Dios. No vemos el amor de Dios hacia su Hijo. Estamos viendo el amor de Dios hacia nosotros, porque nos hace sentir bien y los aprendemos de memoria y se lo decimos que le memoricen las personas que recién se convierten. No estoy diciendo que esté mal eso, está perfecto, pero si solamente nos centramos en la Escritura de lo que nos hace bien, de cuánto Dios nos ama, de cuánto el valor que nosotros tenemos, es que no estamos viendo que el amor de Dios, y acá hay un amor específico, acá hay un amor general en Juan 3:16, Dios ama al mundo, acá hay un amor específico, Dios, el Padre ama al Hijo. En Juan 3:16 es un amor de misericordia, de compasión. Dios no ama al mundo por complacencia. Dios no se complace en el pecado del mundo. Jamás podríamos decir que Dios puede complacerse en el pecado de la humanidad. Ese es el amor que Dios tiene hacia la humanidad. Es un amor de misericordia, de compasión. Pero el amor de complacencia es en su Hijo. Ahora, Dios se complace en su Hijo y en los que están en su Hijo. Y ese es el amor de Dios hacia su Hijo, y es específico. Y le entregó el mundo en sus manos. Por eso a veces este tema de las Escrituras es muy importante enfocarnos. Por eso quiero compartir esta mañana que mientras vamos estudiando el propósito de Dios, podamos ver la mano de Dios en el guante de la historia. Es ver la mano de Dios en el guante de la historia. Quiero estar pensando en esto que vamos a estar compartiendo, porque cuando nosotros podemos ver el plan de Dios o el propósito de Dios y cómo Él lo va a ejecutar, y hemos dicho que no es el plan nuestro, o un plan o un propósito nuestro, sino que es el plan de Él, que tiene en sí mismo, pero, lo que sí necesitamos entender es cómo Dios, en su gracia, nos ha permitido ser parte de su plan, o cuál es el rol o la función que nos toca cumplir dentro de ese plan de la historia de Dios, en mi propia generación, en mi propio contexto, donde Dios me ha colocado hoy. Ahora, ¿cómo cambia el enfoque? Porque no es mi propósito, mi plan, y
sino es el plan de Él y cómo Dios en su gracia nos salvó, nos colocó en el lugar donde estamos, nos dio los dones que nos dio para que nosotros podamos ser parte de ese plan. Y eso nos llena de significado, y eso nos llena de valor, y eso nos llena de decir, ¿cómo puedo ser parte de la extensión del reino de Dios? ¿Cómo puedo ser parte de la redención de la humanidad, llevar la salvación a otros? ¿Cómo puedo ser parte de la edificación de la iglesia por lo que Dios me ha dado? Y eso es fundamental. Miren, solamente por pensar en algunas historias en la Biblia. Si pensamos en Noemí, Noemí sale de Belén, casa del pan, sale con su familia, llegan a los campos de Moab, 10 años, se le muere el marido, se le mueren los hijos, y cuando vuelve dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha dejado así, arruinada. Ahora, Noemí tenía una perspectiva de la soberanía de Dios, por un lado muy correcta, porque era el Todopoderoso, que supo que intervino en su vida, pero por otro lado tenía una distorsión, porque Noemí, ¿para qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Te fuiste por pan. Fueron tus decisiones. Tus malas decisiones fueron que te llevaron a la ruina. Y ahora estás culpando a Dios de las decisiones que no tenías que haber tomado. Tendrías que haberte quedado en tu país y pasar necesidad con tu gente, pero fuiste en busca de pan y ahora estás 10 años viviendo y perdiste todo. Y ahora tenía que volver. Si pensamos, por ejemplo, ahora, y cómo Dios, a pesar de nuestras malas decisiones, Él sigue cumpliendo sus propósitos. Porque Dios, a pesar de que nosotros decidamos mal, pero aún va a seguir cumpliendo sus propósitos. Por eso no tenemos que creer, por ejemplo, que Dios tiene plan A, plan B, plan C. No, Dios, si pensamos que Dios tiene plan A, plan B, plan C, porque primero, plan A fracasó porque el hombre tomó malas decisiones, bueno, vamos a reconstruir otro plan. No, estaríamos viendo a un Dios limitado, a un Dios que no es soberano y que está condicionado a nuestras decisiones. No es así. Dios tiene un solo plan y es el plan A de Dios y siempre se va a cumplir. Pero a pesar de que tomemos malas decisiones, Dios lo va a llevar a cabo igual. ¿Ustedes se acuerdan de David? David tuvo un sueño, que quería construir una casa a Jehová. Cuando ustedes leen de la manera cronológica la vida de David, él estaba en la edad de oro. Tenía como 45 años cuando estaba en la más alta y cúspide de sus buenas decisiones por hacer la voluntad de Dios. Y él tiene un sueño, porque él tenía la casa de David, en Tel Aviv tenía su palacio, y la gloria de Dios se estaba manifestando en el tabernáculo. Un montón de cuero de animales, y dice, ¿cómo yo el rey voy a estar semejante casa? Y la gloria de Dios, la casa de Dios es un montón de cortinas de cuero de animales. Voy a construir un templo, voy a hacer un templo para Jehová, una casa para Jehová. Dios le dice, no, David, no lo vas a hacer vos porque derramaste mucha sangre, lo va a hacer tu hijo. Él me va a construir casa para mí, pero porque tuviste este sueño y yo te voy a dar una dinastía. Vos me hiciste una casa, yo te voy a dar una dinastía. Nunca o siempre va a haber un rey sentado en su trono de tu sangre, de tus lomos, donde iba a venir el Mesías. Ahora, ¿quién cumplió el sueño de David? Salomón. Que Salomón viene de la relación sexual que David tuvo con la mujer de Urías. ¿Recuerdan? Entonces, de la ruina, de la mala decisión de David, del pecado de David, o de las cenizas del pecado de David, Dios levanta un monumento alto de su gracia, diciendo de Salomón, que iba a construir el sueño de su padre. Ahora, ¿cómo Dios terminó cumpliendo su propósito igual? Si pensamos, por ejemplo, en Jonás. Jonás tomó un barco para irse a Tarsis, lejos de la voluntad de Dios, y Dios iba a cumplir su propósito, el propósito de Dios, de él, no el propósito de Jonás.
Jonás quería huir, pero dijo, vos vas a cumplir mi propósito. Y agarró y le trajo otro transporte. Y lo dejó en Nínive para cumplir el propósito que él tenía. Por eso tiene que ver con el propósito de Dios. Y en su gracia nos quiere ser parte. Miren, Martin Luther King dijo estas palabras: el propósito de la vida no es ser feliz, ni tampoco tener más placer, ni evitar el dolor, sino que el propósito de la vida es hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Ese es el propósito de Dios. Y a Martin Luther King le costó la vida porque lo mataron fuera de la puerta de su casa. Pero él dijo, el propósito de Dios es hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Así que en este propósito de Dios que Él tiene y que en su gracia quiere involucrar a nosotros, que seamos parte, tuvo un diseño con cada uno de nosotros, un diseño único, como nuestro ADN, como nuestras huellas digitales, como cada copo de nieve, que son diferentes del uno al otro. Y quiero que me acompañen en varios textos de las Escrituras para verlo. Bueno, vamos con la lectura, a ver. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bien. Su propósito mío, ¿dice? No, el de él. En mí. Pero es Su propósito va a cumplir en mí. Fíjense, el Salmo 39. Salmo 139, 13 al 19, ¿me dijiste? 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Muy bien. ¿En qué libro? ¿En qué libro Dios escribió todo eso que se cumplió a rajatabla, sin faltar nada? En el libro del diseño, del plan que Dios tiene, en su libro. Sigamos. Isaías 49. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Muy bien. Jeremías 1, del 4 al 5. Vamos que se nos va el tiempo. Jeremías capítulo 1, del 4 al 5. ¿Te lo leo, Fido? Dale, Lo leo. dale. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Excelente. Miren todos estos hombres de Dios cuando tuvieron que pensar
en el plan de Dios y cómo Dios los llamó para ser parte de su plan. Y ellos, ¿dónde encontraron el llamado de Dios? Desde el vientre de mi madre. Dios me llamó para ser su siervo, para ser su profeta, para llevar su nombre. Fíjense, Gálatas capítulo 1, del 11 al 16. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Muy bien. ¿Dónde Pablo encuentra el llamado de Dios? Desde el vientre de su madre. Dios ya lo había llamado ahí. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, conocemos la palabra esa, poema de Dios. Cuando dice que creó antes, es antes la fundación del mundo, ya tenía el plan, el plano de nuestra vida. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien. Excelente, excelente. Ahora, ¿cómo todos estos textos van hablando de que ellos pudieron encontrar su diseño, que Dios los puso en el tiempo, en su generación, en su época, para servir a estos propósitos globales de Dios, para servir a Dios? Ahora, quiero finalizar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda 4, 3 minutos. 3 minutos. Oh, bueno, me quedé recortito. Escuchame, Fito, perdón. Ahí armamos otra mientras tanto, mientras vas hablando, y ahí la pasamos. Así abrimos otra. ¿Está bien? Bueno, dale, porque me quedan 10 minutos, 15, Perfecto, y quiero no hay concluir problema. con esto. Ahora les paso a todos, estén atentos. Bueno, a través de todo este ejemplo, de todos estos hombres que hemos visto, vieron que no es el producto de la casualidad, sino que es el producto tampoco de nuestras propias decisiones, sino de lo que Dios nos ha permitido ser parte de un Dios que soberanamente va a llevar a cabo estos propósitos que Él tiene. Y yo quiero terminar con 2 ejemplos, que es el plan de Dios para Pedro y el plan de Dios para Juan. Así que si tienen su Biblia, vamos a abrirla en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a concluir viendo estos 2 ejemplos preciosos y cómo Dios cumplió con ellos. Y después vamos a ver cómo podemos sacar algo práctico para nuestras vidas. Juan capítulo 21. Juan 21, ustedes saben que ahí está el Señor que se le aparece a los discípulos después de haber resucitado. Ellos se van a pescar. Cuando Pedro dice, me voy a pescar, me voy a ir a dedicar a lo que toda mi vida me dediqué, a la pesca, y Dios va a hacer algo precioso, el Señor Jesús, porque el mismo mar de Galilea, el de Tiberia, la misma barca, la misma red, la misma frustración, no pescaron nada, y el mismo mandato, echar la red a la otra, al costado, y van a hallar pesca. El mismo milagro, y cuando tratan de sacar esa red, no la podían, y era por la cantidad de peces que habían sacado. Y Juan dice a Pedro, Pedro, es el Señor. En esa mañana, que creo que podríamos imaginarnos, ¿no? Vamos a darnos el permitido de imaginarnos un poco. En esa mañana, mientras está saliendo el sol, detrás de la espalda de Jesús, mientras ellos no lo pueden visualizar claramente, dice, el que está ahí es el Señor. Y sabe que cuando las cosas no funcionan y se van frustrando y no se dan, es porque a veces es el mismo Señor, que Él va a querer ser su obra en nosotros.
Y cuando las cosas se dan, y las cosas se dan de una forma natural, podemos decir como los discípulos, es el Señor, es el Señor. Ustedes saben que ahí se pone a conversar con Pedro, que le dice, Pedro me ama más que estos. Y el versículo 18, 21-18 de Juan, dice, de cierto te digo, que cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderán tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Ahora, acá viene el escritor y aclara algo. El escritor, es interesante ver, para poder interpretar bien, qué es lo que Jesús dice y qué el escritor del Evangelio dice. Versículo 19, dijo esto, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Ahora, lo que hizo Jesús acá fue mostrarle el plan final para Pedro, de cómo Pedro iba a terminar su vida. Ahora, Dios le dijo, le anticipó, Pedro, no vas a morir joven, no vas a morir en este tiempo, vas a morir cuando seas viejo, y le dijo la manera en que iba a morir. Van a extender tus manos y vas a morir así. Ahora, sabemos que la historia relata que Pedro murió crucificado boca abajo porque él dijo que no era digno de morir como su Señor. Ahora, cuando una persona lee este anticipo del final de Pedro y lo va relacionando con hechos donde muestran la vida de él, se va a dar cuenta lo seguro que se encontraba Pedro de todas las veces que lo querían matar, porque él tenía presente las palabras del Señor. Yo no voy a morir acá, yo voy a morir cuando yo sea viejo. Fíjense en Hechos capítulo 5, Hechos 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los fariseos, de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id y puesto en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ustedes saben que lo querían matar. El relato le habían amenazado que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y el Señor hace el milagro de abrirle la cárcel. Miren lo que dice Hechos 12. Hechos capítulo 12, versículo, bueno, lo pueden leer del 1 en adelante, pero versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, y esa palabra sacar era sacarlo para matarlo, cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una voz resplandeció en la cárcel, una luz, y tomando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, quiero que piensen esto. Ustedes están en la cárcel y a la mañana te van a cortar la cabeza. ¿Vos vas a pensar que vas a dormir? ¿Que vas a estar durmiendo pancho, relajado, soñando con ángeles? No. No sé si ustedes conocen la historia de María Antonieta, la reina de Francia, que cuando a ella le iban a cortar la cabeza el otro día, se levantó con la cabeza toda blanca en cana. Y quedaron sorprendidos por toda la angustia que estuvo sufriendo durante toda la noche porque sabían que la iban a ejecutar. Y Pedro está pancho durmiendo, porque él no tenía miedo a nada, él tenía la promesa del Señor Jesús. Vos, Pedro, vas a morir cuando seas viejo. Entonces, bueno, viene el ángel, sabemos la historia de cómo termina
que lo libera. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, perdón. Saben que 2 de Pedro la termina escribiendo y a la semana nomás lo ejecutan a Pedro. Termina crucificado boca abajo. Los historiadores dicen que apenas terminó de escribir esa carta, a los días él fue muerto. Pero miren lo que dice capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestaciones, sabiendo, ahora, ¿cómo sabés, Pedro? ¿Cómo estás tan seguro? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo anticipó, me lo dijo, como el Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Cuándo? En Juan capítulo 21, hace 50 años atrás. Él estaba convencido por lo que el Señor le había dicho. Y también yo procuraré con diligencia, después de mi partida, que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahora, él tenía el plan ya escrito, tenía todo dicho, de lo que el Señor Jesús ya le había mostrado a él. Ahora, si esto es sorprendente, yo tengo una imagen de una figura que lo tienen a Pedro crucificado boca abajo, y arriba de la imagen dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios tiene, a veces usamos un evangelismo medio raro, ¿no? Un evangelismo que dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, sí, díselo a Pedro. El plan maravilloso para Pedro era que lo crucificaran boca abajo. O sea, cuando lo ves así no parece tan maravilloso, ¿no? Pero miren, si esto es impresionante, miren el plan para Juan. El plan para Juan. Vamos de vuelta a Juan capítulo 21. Y con esto estamos terminando, ¿eh? Ténganme un poquito de paciencia. Juan 21. Tranquilo, hay tiempo ahora. Está bárbaro el mensaje, estamos muy enganchados. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este es Juan, el discípulo amado. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿No? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? A ver, a mí me dijiste mi plan, mi final. ¿Y qué de este? ¿Y a este no le decís nada? Entonces dice el texto, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Ahora, ¿saben? Esta expresión del Señor Jesús es una de las bastante mal interpretadas. Primero, el escritor dice lo que interpretaron los que la escucharon. Y dice el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Eso fue lo que ellos interpretaron, que ese discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino dice que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, pero después está lo que nosotros interpretamos. Entonces nosotros interpretamos que Jesús dijo un dicho, una palabra. Che, a ver, si yo quiero que él quede, ¿qué te importa vos? Yo te estoy hablando vos, si dime vos. Es como que llegamos a interpretación, ¿no? Pero saben que Jesús nunca decía palabras al azar. Jesús nunca decía palabras al aire, sino que todo lo que Jesús decía se cumplía.
y lo que interpretó Juan, que es lo más importante, porque las palabras eran para él, lo que interpretó Juan es que Jesús iba a volver antes que él muera. O que Jesús, él lo iba a ver nuevamente antes que muera. Ahora, y a veces nosotros decimos que cuando él venga, enseguida lo relacionamos con la segunda venida de Jesús. Pero no está hablando de la segunda venida de Jesús. Él le está diciendo, como una afirmación, mire, yo quiero que él quede hasta que yo venga. Punto. Y ahora cuando vamos a ver la historia de Juan, es muy interesante ver la trayectoria de Juan. ¿Saben que Juan tenía 30 años cuando estaba al pie de la cruz? 30 años. Era el más jovencito de todos los discípulos. Cuando ahí Jesús le dice, ahí está María. Es en el año 69, después de Cristo. Juan, por ejemplo, estuvo más o menos varios años como líder principal en la iglesia de Jerusalén. Y después pasó 40 años como pastor liderando la iglesia de Éfeso. Y cuando nosotros vemos los últimos días de la vida de Juan, a los 90 años, que los encontramos en Apocalipsis, en la isla de Patmos, que él dice, estoy acá sufriendo por causa de la palabra, que los historiadores dicen que lo torturaron, que le echaron aceite caliente en su cuerpo y en su rostro. Y fíjense cómo comienza el libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estabas en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, parece que era el día domingo, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropas que llegaban hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Y cuando lo vi. Yo quiero que se detengan a pensar esto. Y cuando lo vi. La última vez que lo vi tenía 30 años. Resucitado, al Cristo resucitado. Tan precioso, tan resplandeciente, tan hermoso, viéndolo ascender al cielo y desaparecer en las nubes. Esa vez fue la última vez que lo vi. Y ahora tengo 90 años, lleno de heridas, lastimado por causa del Señor Jesús. No estoy esperando la muerte, estoy esperando la promesa, que se cumpla. Él me dijo, yo quiero que Él se quede hasta que yo vuelva. Y Él estaba esperando al Señor. Y dice, cuando lo vi,
Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero, el último, el que estuve vivo, el que vivo, estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo, Juan, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, yo te voy a abrir la llave para el día que te tengas que ir, pero aún tengo que cumplir mi propósito con vos. Todavía falta la última revelación del canon de las Escrituras y quiero que las escribas. Y Dios cumplió su propósito con Juan. Por eso, hermanos, no es mi propósito, mi vida, algo, es el propósito global de Dios, es el plan de Dios que Él quiere cumplir con la humanidad y nos ha salvado para que nosotros en esta época, en esta generación, podamos ser parte y tener el enorme privilegio de participar de ese plan que Él tiene con la humanidad. Porque Él sigue escribiendo su historia. Es la historia de Dios. Quiero terminar con alguna aplicación en cuanto a esto, porque quizás alguien está preguntando, ¿y cómo puedo descubrir el diseño de Dios para mí? ¿Cómo puedo descubrirlo? Se lo voy a decir de una manera sencilla y práctica y simple para no complicarnos mucho, porque a veces todo el mundo anda, miren, siempre me ha pasado que todo el mundo sabía cuál era la voluntad de Dios para mi vida, menos yo. Todo el mundo, la voluntad de Dios para tu vida, esto. ¿Cómo saben tanto esto? El único que no lo sabe soy yo. ¿Sí? Y lo hacen tan complicado, ¿no? Pero saben, en Jeremías, y quiero que lo anoten, no lo busquen, pero anótenlo por ahí. Jeremías 10:23 dice, conozco Jehová que el hombre no es dueño de su camino, su destino. No es dueño. Ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Él no es dueño ni de su destino, ni cómo ordenar sus pasos en la vida. Entonces Jeremías deseaba recibir la guía de Dios para poder caminar y no equivocarse. En Proverbios 3:5 dice, fíate Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia y reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 3 cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para que Él vaya guiándonos en este camino y cumplir su propósito. Primero, confiar totalmente en el Señor. No confiar en mi propia prudencia, en mis propios pensamientos, ideas y emociones, sino confiar en el Señor. Y en tercer lugar, reconocerlo a Él. Es reconocer a Dios en todos nuestros caminos y reconocer a Dios en todas nuestras decisiones, aunque estemos acostumbrados y seamos especialistas en lo que hagamos. Reconocerlo a Él en las decisiones que tomes. Dios nos ha dejado 4 cosas para guiarnos en la vida. Su palabra, su espíritu, la iglesia y las circunstancias. Y estas 4 cosas están todas entrelazadas, que se complementan para no tomar malas decisiones y equivocarnos. Las 4 son fundamentales. Y miren, 3 cositas. En el presente solo tiene que obedecer su palabra, obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios general para todos, pero cuando obedezco esta voluntad general puedo encontrar la voluntad específica para mí. No se vuelvan locos. ¿Qué querrá Dios para mí hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? No, simplemente obedezca. Obedezca la palabra y deje a Dios que Él va a guiar sus pasos. En el futuro solo tiene que confiar. Como dice, confía en Jehová. En la mano soberana de Dios que actúa providencialmente en todas nuestras circunstancias. No se vuelva loco, confíe en Él. Deja a Dios ser Dios, porque nosotros no lo somos. Y en el pasado solamente reconozca a Dios cómo lo ha guiado
en todo este tiempo y lo ha llevado hasta el lugar donde hoy se encuentra. Así que son 3 puntos principales y para que uno pueda seguir confiando en este maravilloso Dios y el plan que Él tiene y quiere que seamos parte de Él. Así que espero que haya sido de bendición y que Dios le bendiga enormemente, hermanos.